¿qué tal amigas y amigos de Iberoamérica? Es un placer saludarlos. Hicimos un enlace directo desde las oficinas de televisión educativa, desde los estudios de televisión educativa de México. Estábamos viendo justamente el mensaje de uno de los secretarios que acaba de, el secretario ya de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien acaba de asumir esta importante cartera en el gobierno de México. Nos enlazamos ya para todos Iberoamérica. Es un gusto saludarlos. Acompáñenos durante estos 30 minutos con lo más relevante de nuestra región y por supuesto saludo con mucho gusto a Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Omar, muy bien, muchas gracias y bueno, le damos la bienvenida a todo el auditorio. Le invitamos a que nos acompañe en esta emisión los próximos 30 minutos, hoy que es miércoles 4 de enero. Así damos inicio con la información. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que el aumento del precio de las gasolinas en el país es difícil y doloroso, pero inevitable. Tras casi un año, Haití tiene un nuevo presidente electo. Se trata del empresario Jovenel Moïse. El Papa Francisco pidió que las prisiones de Brasil tengan condiciones de vida más dignas. En el espacio educativo y cultural iberoamericano hablaremos sobre el combate a la obesidad desde la medicina homeopática. Y en los deportes, tenistas iberoamericanos continúan con su participación en Qatar y Australia. Justamente lo que les comentaba hace unos momentos, el presidente Enrique Peña Nieto emitió su primer mensaje del año, el presidente de México. Ahí habló sobre el alza en los combustibles. Dijo que es decisión dolorosa, pero responsable y necesaria. También resaltó que el objetivo es conservar la estabilidad económica del país. Advirtió que no se permitirán abusos de aumento de combustible y producto ante esta decisión. El ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la reforma energética ni de la reforma hacendaria. Se debe tampoco a un incremento en los impuestos. Refleja más bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina y es una medida responsable y consistente en lo que he definido es una prioridad para mi gobierno, que es preservar la estabilidad de la economía de nuestro país. El presidente de México también anunció cambios en su equipo de gobierno, en su gabinete. Nombró a Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, quien lo escuchábamos hace unos minutos hablar, en sustitución de Claudia Ruiz Massieu. Le encomendó continuar a reforzar la relación bilateral con los Estados Unidos en un momento fundamental entre las relaciones de ambos países, además de proteger a los mexicanos que habitan en los Estados Unidos. Deberá ser una relación que nos permita fortalecer los vínculos bilaterales en materia de seguridad, migración, comercio e inversión. Estos objetivos deberán alcanzarse en todo momento, promoviendo los intereses de México y sin menoscabo de nuestra soberanía y de la dignidad de los mexicanos. Asimismo, deberá asegurar la atención y protección a la que tienen derecho los mexicanos que residen en el exterior y por ello también hablo de quienes están. Los movimientos más recientes, el presidente electo de ese país, Donald Trump, agradeció a la automotriz Ford de cancelar su inversión de $1.600 millones para construir una planta en el estado de San Luis Potosí, México. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, como lo hace normalmente. Ahí aseguró que esto es solo el principio de lo mucho que está por venir. El magnate también se refirió a la prisión de Guantánamo en Cuba y aseguró que los presos no deben ser liberados porque son extremadamente peligrosos y no se les debe permitir volver al campo de batalla. Actualmente en Guantánamo quedan 59 reos, de los cuales 22 han recibido la aprobación del gobierno de Barack Obama para ser transferidos a un tercer país. Sin embargo, por supuesto, estas declaraciones del presidente electo, pues otra vez ponen en duda estas acciones de Barack Obama. Así es, Ana Cris. Además de México, el resto de Iberoamérica continúa con ajustes económicos. El gobierno de Argentina anunció subidas en los precios de la gasolina,
los peajes y parquímetros. De hecho, esto coincide con el mensaje que dio el presidente Enrique Peña Nieto respecto a que el aumento del combustible en México es indicativo del aumento de los precios del petróleo y también de las gasolinas a nivel internacional. El combustible en Argentina aumentará a partir de este fin de semana un 8% y se venderá entre 1.13 y 1.25 dólares el litro. Asimismo, se dispuso un aumento de más del 100% en los peajes de los principales ingresos a la capital de Buenos Aires, que costará hasta 3.38 dólares, mientras que los parquímetros duplicarán su costo a partir de este miércoles. El gobierno de Argentina aseguró que las medidas permitirán asimilar el aumento que hubo durante 2016 en los costos de administración y mantenimiento de las autopistas. Mientras tanto, en Colombia, a través de la Cancillería, se anunció que se establecerá un precio diferencial de la gasolina, esto en los municipios ubicados en la frontera con Venezuela. Esto ocurre después de que el gobierno venezolano ordenara vender en pesos colombianos el combustible en esta zona para evitar el contrabando que se estaba dando. Por su parte, la Cancillería colombiana precisó que continuará trabajando para una apertura total de la frontera entre estos dos países y para ello reiteró que deben abordarse nuevas medidas en temas de comercio exterior, transporte y migración, entre otros. En más temas sobre Colombia, a pocos días de que inicien las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que es la segunda guerrilla del país después de las FARC, que bueno, ya no está considerada estrictamente como guerrilla, puesto que entran en la etapa las FARC de formar parte de las estructuras políticas del país y de hecho presentarse a las elecciones futuras. El presidente Juan Manuel Santos reiteró en su Twitter su exigencia de liberar a todos los rehenes secuestrados para dar inicio entonces a las conversaciones con este otro grupo terrorista. Cabe recordar que el grupo insurgente tiene retenidos al menos a 7 personas, entre ellos el excongresista Odín Sánchez. Por otra parte, el líder de la principal guerrilla, las FARC, anunció que serán rechazados los alimentos enviados a las zonas de reagrupamiento. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, explicó que muchos víveres llegan en estado de descomposición. Vamos ahora hasta Haití, donde tras casi un año sin contar con un presidente electo por la suspensión en 4 ocasiones de las elecciones, el Consejo Provisional declaró al empresario Jovenel Moïse como nuevo mandatario. Engagement pour mon travail avec tout haïtien main en main pour nous mettre le pays sur route l'ordre, discipline et progrès. Je serai le président de tous les haïtiens sans distinction aucune. Moïse se impuso en los comicios presidenciales del pasado 20 de noviembre con un 55.60% de los votos en la primera vuelta. El representante del partido de centro derecha, Ted Kale, asumirá funciones el próximo 7 de febrero. Antes de aspirar a la presidencia, Jovenel dirigió la empresa Agritrans, dedicada a la producción de plátanos orgánicos en el noroeste del país. Esta empresa cuenta con alrededor de 3.000 empleados que dedica el 70% de su producción a la exportación. Y en el Vaticano, ante la tragedia sucedida en la cárcel de Manao el pasado lunes, donde murieron 60 presos en un motín, el Papa Francisco expresó su dolor y demandó que las prisiones ofrezcan condiciones más dignas. Rinnovo l'appello perché gli istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e di reinserimento sociale e le condizioni di vita dei detenuti siano degne di persone umane. Cabe recordar que como en muchos otros países de Iberoamérica, en Brasil hay una sobrepoblación carcelaria del 67% y que en el estado de Amazonas, donde sucedió la tragedia, la cifra se eleva a cerca de 160%. Y en Buenos Aires, un grupo de excombatientes de la llamada Guerra de las Malvinas de 1982 se manifestó para reclamar la soberanía de Argentina sobre este archipiélago. Los combatientes protestaron por los 184 años de ocupación británica. Malvinas es el futuro de Argentina, de los argentinos, y Malvinas también es el futuro de América Latina, porque de allí es la puerta de entrada a la Antártida. Por eso es la importancia
de Malvinas y por eso la importancia de sostener políticas de Estado y políticas en defensa de la soberanía integral del interés de los argentinos y de nuestro territorio. En un comunicado, el gobierno reafirmó sus derechos sobre las Malvinas y reiteró su llamado al diálogo con el Reino Unido, esto para encontrar una salida a este largo conflicto diplomático. También en Argentina, un fuerte incendio ha quemado en los últimos días más de 600.000 hectáreas en las zonas de La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires. En contraste, en el centro del país, las fuertes lluvias con vientos de hasta 100 kilómetros por hora han provocado inundaciones en cultivos y carreteras. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, anticipó que prorrogarán la emergencia agropecuaria y que pedirán ayuda para recibir fondos de la nación. Ambos fenómenos han provocado la evacuación de cientos de personas, la muerte de animales y pérdidas económicas millonarias, en especial en la área agrícola. En Chile aumentó a 222 el número de viviendas afectadas por el fuerte incendio que arde desde el lunes en la región central de Valparaíso. La presidenta Michelle Bachelet visitó la zona afectada y se reunió con algunas víctimas de este incendio. Bueno, lo primero que hemos visto que desde el día de ayer se reaccionó por todos quienes corresponde, desde el municipio, el gobierno regional, provincial, bomberos, distintos servicios del Estado para, lo primero, buscar resolver el problema de las personas con el daño específico, tratar de controlar y contener el fuego, ¿no es verdad? Y proveer de un sitio como el que hemos visitado recién, este albergue, para que las familias afectadas que lo han perdido todo puedan tener un lugar donde dormir, donde comer. Horas después, la mandataria encabezó una reunión de emergencia junto con funcionarios municipales y federales en la que se acordó un plan de reconstrucción. Al momento, en el país hay 15 incendios forestales activos, de los cuales 10 ya fueron controlados y 23 extinguidos. Y de Chile nos vamos hasta Uruguay. Ahí el gobierno emitió alerta naranja para todo el territorio ante las fuertes lluvias que han afectado al país en los últimos días. El gobierno anunció que en las próximas horas se esperan nuevas tormentas acompañadas de vientos entre 75 y 120 kilómetros por hora. Las autoridades adelantaron que habrá gran actividad eléctrica y granizadas. El temporal dejó al momento sin electricidad a cerca de 35.000 personas. Pues así la situación climatológica en varios estados y países de la región. Pero para que usted pueda tomar sus precauciones, como siempre, le tenemos el estado del tiempo. En Bolivia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, respaldó la repostulación de Evo Morales para las elecciones presidenciales de 2019. Para ello, el líder de esta instancia propuso modificar el artículo 168 de la Constitución que prohíbe que un mandatario se postule en 3 periodos consecutivos. Les recuerdo que este lunes inició la recolección de firmas para organizar un nuevo referéndum y de esta manera permitir al presidente Evo Morales volver a presentar su candidatura. La meta es juntar al menos 1 millón de firmas que equivalen al 20% del padrón electoral exigido por la ley. Y hace unos minutos tuvimos el honor de tener en este estudio de Iberoamérica al Día a Giancarlo Zuma. Él es el director del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, la máxima figura de SINU en México. Vamos a ver lo que nos contó. Platíquenos usted que conforma parte de este gran organismo y gran instituto a nivel mundial que es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los grandes objetivos ahora que Antonio Guterres llegó como director general ya de este organismo? En la gran cantidad de asuntos que Naciones Unidas manejan, prácticamente casi todos los asuntos humanos, de alguna forma nosotros tenemos alguna responsabilidad. Pero el secretario general Antonio Guterres dejó claro que su prioridad será, digamos, tener totalmente como blanco la cuestión central, que es paz y seguridad. Y finalmente los objetivos de desarrollo
sostenibles, que son los 17 objetivos que se consensuaron a nivel internacional. La idea es, hasta 2030, reducir o eliminar la pobreza, la mortalidad infantil, el analfabetismo, reducir las desigualdades y así por adelante. Esos son los 3 retos principales. Bueno, precisamente para nuestros espectadores que son de la región iberoamericana, obviamente estos 3 retos pues se relacionan mucho, ¿no? Estamos viviendo un proceso de paz muy importante en la región de Colombia. En cuanto a la pobreza, etcétera, pues digamos es una de las regiones más afectadas, y la igualdad de género también ha sido un tema pues muy recurrente y en el cual pues ha habido mucha convulsión en la región. ¿Cómo se aplicaría esta agenda a esta región? América Latina es un caso muy especial para Naciones Unidas. Prácticamente todos los países latinoamericanos son fundadores de Naciones Unidas. Hay problemas, siempre hay, en todos los países hay, pero digamos, hay también la convicción que el camino sea democrático, que el camino deba ser incluyente, que los derechos humanos tienen sí que ser respetados, que hay que respetar la libertad de prensa y así por adelante. Entonces es una región donde caminamos mano en la mano. Eso no es siempre el caso. También está justamente la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIB, quien está impulsando, entre otros grandes proyectos, por supuesto, el Canal Iberoamericano. En ese sentido, ¿cómo se correlacionan, cómo se comunican, cómo colaboran? Bueno, en primer lugar hay que decir que la CEGIB es tal vez la organización internacional que más tenga cercanía, digamos, de liderazgo con Naciones Unidas. El primer líder de la CEGIB, el secretario, fue Enrique Iglesias, con el cual yo tuve personalmente el placer de trabajar, que fue también por muchos años el secretario ejecutivo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. La actual secretaria de CEGIB, Rebecca Greenspan, después de su exitosa carrera política en su país, bueno, trabajó por años también en el sistema de Naciones Unidas, el UNDP, en el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, digamos, en primer lugar, hay relaciones cercanas personales, muy fluidas, muy, digamos, no solo cercanas como amigables. Y como decíamos antes, hay una convergencia de visión sobre lo que es desarrollo, lo que es democracia, cómo manejar los problemas, cómo consensuar las soluciones. Entonces hay una serie de proyectos en los cuales concretamente se trabaja, pero yo puedo decir también que CEGIB viene con una mirada de Naciones Unidas en las cuestiones. Entonces es un placer siempre poder trabajar, es un placer para mí poder estar acá en ese noticiero. Ahí está una respuesta concreta, ¿no? Así es. Y bueno, finalmente, pues un acontecimiento coyuntural que tiene en vilo pues no solo a la región, sino al mundo entero, incluyendo a la gran institución que es las Naciones Unidas, es la inminente llegada, toma de posesión del presidente electo Donald Trump en Estados Unidos, que pues en los últimos días ha tenido opiniones un tanto controversiales acerca de la ONU. ¿Cómo se enfrenta a esto? ¿Cuál es la visión? Estados Unidos son un gran país que tuvo una contribución fundamental por la creación de Naciones Unidas en 1945. Naciones Unidas nacieron de una idea, de una intuición de Franklin Roosevelt, presidente norteamericano, aún durante la Segunda Guerra Mundial, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la historia de Naciones Unidas es una historia que también está muy entrelazada con la historia de los Estados Unidos. Nosotros tuvimos como institución relaciones de trabajo mejores con algunas administraciones, menos cercanas con otras, pero al final todas las administraciones de Estados Unidos en algún momento sintieron entendieron la necesidad de trabajar junto con Estados Unidos en el ámbito multilateral para la resolución de los problemas. En el mundo globalizado de hoy no existen soluciones, digamos, unilaterales. Ningún país puede imaginar de ir solo para, digamos, enfrentar los retos tan complejos que tenemos en el mundo, del desarrollo al terrorismo internacional, la reformulación de la globalización económica y así por adelante. Yo pienso que
después de algunos meses, digamos, en el cual tendremos que entender cómo trabajar juntos, vamos a seguir colaborando. Y el nuevo secretario general, Antonio Gutiérrez, ya dijo que una de las primeras cosas que espera hacer es sentarse para conversar personalmente con el presidente electo Trump, que va a empezar su mandato el día 20 de enero. Muchísimas gracias, fue una excelente charla, le agradecemos y por supuesto tendremos más conversaciones de este tipo, pues con este representante de la ONU y el juego, por supuesto, de este instituto tan importante para la paz mundial. Ya está lista nuestra compañera Laura Garciandía con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Amigos de Iberoamérica, los saludo el día de hoy con mucho gusto y escuchen los crecientes índices de obesidad alrededor del mundo, provocados principalmente por el estilo de vida y de alimentación que llevamos, constituyen uno de los grandes problemas de salud pública universal. Entre las muchas maneras que existen para combatir la obesidad, uno de los métodos que está despertando gran interés es el uso de tratamientos homeopáticos. Bien dicen que comer es una necesidad, pero saber comer es todo un arte. Y más cuando de problemas de salud se trata, y es que el riesgo de padecer enfermedades aumenta con cada kilito de más. En la actualidad no hay un medicamento que no sea tóxico y que pueda tratar a esta enfermedad. Por lo tanto, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía le damos validez científica a los medicamentos homeopáticos que se utilizan en los pacientes y por otro lado usamos plantas medicinales para el tratamiento de esta enfermedad. Utilizamos ratones a los cuales les administramos 2 medicamentos de origen vegetal y 2 medicamentos de origen mineral. Esto es para la corroboración del uso del medicamento homeopático y su validación científica para el uso en la clínica. Los ratones los tenemos divididos en grupos con una dieta estándar. Tenemos grupos con dieta hipercalórica para simular un fenotipo de obesidad. Tenemos la intención de identificar cuál de estos medicamentos es el que tiene mejor resultado en la disminución del peso. Y mientras el proyecto sale a la luz, recuerda que solo tienes un cuerpo. Aliméntalo bien y te devolverá el favor. Por favor, tengan mucho cuidado con los productos mágicos para la reducción de peso. Salen al mercado todos los días y aunque tengan buena mercadotecnia y publicidad, usted por favor no les tenga confianza a estos productos milagros. Recuerde usted que la homeopatía es una ayuda complementaria asociada al ejercicio y a las dietas naturales. Muchas gracias al Instituto Politécnico Nacional de México. Y hoy es miércoles de nuestra sección Acentos con César Gabriel. Hola, ¿qué tal? La cápsula de hoy está dedicada a un tema que se sale de lo convencional. Quisiera hablarles de los nombres de los colores, y no de su significado, y menos de su psicología, más bien del interesante origen, es decir, de por qué les llamamos así. Empezando por el inválido, o sea el blanco, viene del latín antiguo, de donde se dice que había 2 palabras para llamar a este tono: candidus, o sea blanco brillante, y albus, blanco mate. En cuanto al primer color primario, el amarillo, se dice que viene del latín amarus, que significa amargo. El rojo tiene una raíz protoindoeuropea, roid. De ahí vienen las palabras en latín ruber y rufus, que poco a poco se convirtieron en el rojo en el español. El verde viene del griego cloros, o sea, amarillo verdoso. De ahí la clorofila y el mismísimo cloro. Ya en latín se convirtió en viridis y posteriormente en verde. El azul cuenta la leyenda que viene del persa laswar. En lenguas romances, la inicial L fue confundida con el artículo árabe al y luego fue eliminada. Aún así existen palabras como lápiz azul. Para rematar, solo quisiera retomar el negro. Este proviene del latín nigrum, que significa oscuro o sombrío. Interesante, ¿no? Muchas gracias, yo soy César Gabriel y esto es todo por hoy. Hasta ahora.
¿Qué tal, amigos de Iberoamérica al Día? Muy buenas tardes, buenas noches. Vamos con la información deportiva. Iniciamos con noticias lamentables porque el basquetbolista venezolano Juan Manaure confirmó que su hijo menor de edad, Derek Manaure, fue secuestrado. El jugador señaló que tiene la esperanza de que su hijo esté de regreso con su familia lo antes posible, sano y salvo. Cabe destacar que su hijo fue plagiado a finales del mes de diciembre y todavía no se pronuncia la policía acerca de este lamentable caso. Tercera etapa del Rally Dakar de San Miguel de Tucumán a San Salvador de Jujuy en Argentina. Vamos a iniciar con la prueba de las motos, aunque destacar que motos, cuadriciclos, autos y UTV tuvieron una especial de 364 kilómetros y un total de 780, mientras que los camiones un especial de 199 y un total de 757. En la prueba de motos, el español Joan Barreda Bort ganó la etapa y se ubica como líder en la general. En los quad, el argentino Gastón González fue el primero en llegar a la meta, dejando en segundo lugar para Ignacio Casale de Chile. En la general están a la inversa, González el segundo y Casale primero. Vamos a los coches, nuevamente Carlos Sainz y Lucas Cruz de España se ubicaron dentro de los primeros 3 lugares, hoy finalizaron en el lugar 2 y bueno, hay que esperar los resultados ya finales de esta competencia para ver en qué lugar se ubican en la clasificación general, mientras que las pruebas de UTV y camiones continúan en estos momentos. Segunda ronda del Abierto de Qatar en Doha. Veamos cómo le fue a los tenistas iberoamericanos este día. Fernando Verdasco dio la sorpresa, sorprendió en 2 sets a David Goffin, 6-1 y 7-6, y ahora enfrentará en cuartos de final a Ivo Karlovic. También ganó su compatriota Nicolás Almagro a Philip Kohlschreiber por doble 7-6 y ahora se enfrentará a Andy Murray. Nada fácil le va a tocar a Almagro en los cuartos de final. El que no tuvo fortuna fue Horacio Ceballos, quien cayó ante el 2 del mundo Novak Djokovic por 6-3 y 6-4. Resultados de los cuartos de final en la modalidad de dobles: Jamie Murray y Bruno Suárez, el brasileño, derrotan 7-5, 4-6, 10-4 a David Marrero y Nenad Simonjic, y Facundo Bagnis junto a Giri Veseli se pierden 5-7 y 6-7 ante Nicolás Almagro y Fernando Verdasco. Y en la actividad de la segunda ronda, pero del Abierto de Brisbane en Australia, hoy solamente David Ferrer entró en acción y se enfrentó a Jordan Thompson. El australiano da la sorpresa y derrota al español en 3 sets, 4-6, 7-5 y 7-5, así que David Ferrer pierde este día ante el australiano. Vamos ahora a la Copa del Rey, resultados que tuvimos el día de ayer y también resultados que hay este día. Primero, me dice la productora que vamos al béisbol. Ahí está Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Los Bravos de Margarita pierden 1-8 con los Cardenales de Lara. La serie está empatada a 1. Tiburones de La Guaira 3-6 ante los Caribes de Anzoátegui y la serie está 2-0 a favor de los Tiburones. Tigres de Aragua 5-6 con las Águilas de Suila. Series 2-0 a favor de las Águilas. Mañana se jugará el tercero de la serie. Vamos a la Liga Mexicana del Pacífico. Mexicali 7-6 derrotó a Navojoa. También estos son ya los playoffs de ambas ligas, tanto en México como en Venezuela. Serie 2-0 a favor del equipo de Mexicali. Hermosillo 6-4 a Culiacán, serie 1-1. Mazatlán 4-6 pierde con los Mochis, serie 2-0 a favor de los Mochis. Mañana también se juega el tercero de la serie. Y bueno, les vamos a decir ahora sí los resultados de la Copa del Rey. Hay partido en estos momentos. El Real Madrid con 2 anotaciones de James Rodríguez y otra de Varane en el primer tiempo. Le está ganando 3-0 al Sevilla, pero aquí está Alcorcón contra Córdoba, 0-0 el marcador. Real Sociedad 3-1 le gana al Villarreal. Deportivo La Coruña 2-2 con el Alavés. Las Palmas 0-2 pierden con el Atlético de Madrid. Octavos de final, ida de esta competencia. Ya les comenté el partido de Real Madrid 3-0 le ganó al Sevilla y mañana Athletic de Bilbao contra Barcelona a las 9:15 de la noche, tiempo de España. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente tarde, excelente noche. Omar, Ana Cristina, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge, un placer, que pases una excelente tarde y también muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante esta emisión. Llegamos al final, gracias a todos los que hacen posible este espacio informativo. Así es, Omar, y hoy nos despedimos con el ritmo de la banda Swing Original Monks y sus integrantes de Ecuador, Colombia, también Europa y por supuesto Estados Unidos. El tema que escucha se llama Caminito y nosotros los esperamos mañana. Y por más que pase el tiempo no me quitan lo bailado. Se resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Se resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Yo me dejo ir, ¿dónde iré a parar? Yo me dejo ir, ¿dónde iré a acabar?
caminito se va por ahí, no vuelve. El caminito